Lucas 7, versículo 1 al 10. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito Jesús. Puede sentarse, mi hermano querido. Quiero que me pongan mucha atención. Trataré de ser lo más claro posible lo que enseñaré, y creo muy necesario que aprendamos esto también. Vamos a hablar hoy día acerca de la autoridad, poder y responsabilidad. Estas tres cosas que sin duda todo cristiano en algún momento se enfrenta a ellas: autoridad, poder y responsabilidad. La frase que voy a decir a continuación es una frase que escuché muchas veces, e incluso dentro de mis primeros años la mencioné muchas veces, aunque es equivocada. No se le olvide que el que manda aquí soy yo. Cuando alguien trata de imponer su autoridad, cuando alguien usa este tipo de frases, automáticamente es claro que ya ha perdido su autoridad. Cuando hablamos de la autoridad, cada líder de ministerio, cada líder de iglesia, cada pastor, cada líder de área, de grupo o cualquier área que trabaje en la obra de Dios, necesita comprender el valor de vivir bajo autoridad para poder ejercerla. Hay una frase que se utiliza, o no sé si es un refrán o no, que el que no sabe obedecer, no sabe mandar. Por lo tanto, ahí es donde va también el ejercicio constante de la obediencia, y luego pasa a ser el que ordena. Pero el hombre que ordena nunca deja de estar bajo autoridad. Una de las frases que voy a remarcar del pasaje que leíamos es lo que el centurión dice: porque yo soy, tiempo presente, yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Él era autoridad, pero aún él dice: soy hombre que está bajo autoridad. Reconocer que siempre hay una autoridad sobre nosotros es muy sano y es muy bueno. Entonces, entender tanto los principios bíblicos como también la terminología que aparece allí, la naturaleza de esa terminología, o las limitaciones o el propósito, y así luego incorporarlas lógicamente a nuestra vida personal y también a nuestro ministerio. No podemos, de acuerdo a la palabra de Dios, ser neófitos
y desconocer la terminología, su función, su propósito, ni mucho menos la naturaleza por la cual Dios la ha estipulado para nosotros. Entonces tenemos que conocer para qué se nos ha sido entregado, por ejemplo, la autoridad o el poder o la responsabilidad. Los líderes, y cada líder en cualquier área de liderazgo, porque también debe entender que el liderazgo está en todas partes, en todos lados. Inevitablemente cada persona está envuelta en esto, el poder. Todos tenemos algún grado de poder y lo manifestamos o lo realizamos de alguna manera. Entonces, no podemos deshacernos de ese poder ni tampoco de esa autoridad que tenemos, porque la encontramos en cada lugar. Donde vamos está presente. En la casa está la autoridad. O está el padre, o está la madre, o están los hijos que tienen que obedecer. En todo orden hay una autoridad. Si vamos por la calle, nos encontramos con autoridades como la policía, como gente que está dirigiendo tránsito, o los mismos semáforos que tienen una autoridad cuando usted maneja su vehículo. O sea, en otras palabras, vemos el signo pare, vemos el signo ceda el paso, y son una autoridad, aunque no hablan ni son, como dice, personas vivas, pero increíblemente ahí está la autoridad. Entonces la encontramos en todas partes. Los que van a la universidad encuentran la autoridad dentro de o en el área del profesorado, o los que les enseñan. También ahí está encontrándose en todas partes usted con ese poder o con esa autoridad, en un sinfín de cosas. Ahora, una de las cosas vitales que la gente reconoció en Jesús fue la autoridad que él tenía. Recordemos las palabras que la gente decía de Jesús. Él enseña como quien tiene autoridad. Y ponen un ejemplo. Y no como los escribas. O sea, los escribas enseñaban también, recuerde usted que enseñaban, pero parece que enseñaban sin autoridad porque la gente se dio cuenta de eso. O sea, Jesús vivía lo que enseñaba. Es como días atrás les enseñaba en otro mensaje que nosotros debemos vivir lo que creemos. No se puede hacer de otra manera. Entonces ahí vemos la firmeza con que Jesús hablaba. No hablo de la firmeza en el sentido de gritar, una voz golpeada, no, sino que él enseñaba porque él vivía lo que hablaba. Y eso la gente lo notó. Si usted dice amar, ¿cómo lo demuestra? Amando. Si usted dice, no, yo amo a mi hermano, ¿cómo lo demuestra? Amándolo genuinamente, soportándolo, también puede ser una forma de amar. Porque usted tiene que hacerlo. Y cuando habla de amar al enemigo, entonces usted le predica a los hermanos y dice, tú tienes que amar a tu enemigo. Entonces tú tienes que amarlo primero. Es una realidad. Ahí es donde tiene que estar la autoridad. Aunque el poder es un atributo esencial del liderazgo y es una realidad, los líderes no pueden funcionar efectivamente sin autoridad. ¿A qué me refiero? Al mismo tiempo de recibir el poder, el mal uso de la autoridad por parte de los líderes es la principal falla. Y al mismo tiempo es la fuente de las más persistentes quejas contra los líderes de la gente que los observa. Cada uno de nosotros vivimos la experiencia y el proceso de madurez y de guía del Señor. Una cosa es dejarse guiar por el Señor, otra cosa es sencillamente olvidarse de Dios y simplemente hacer lo que se nos venga en gana. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Usted no puede vivir su matrimonio a la pinta suya. Usted tiene que vivir el matrimonio de acuerdo a lo que la palabra de Dios expresa del matrimonio, para que ese matrimonio funcione, para que los engranajes funcionen, porque Dios sabe cómo debe funcionar el matrimonio. Y en ese sentido también entonces usted necesita que Dios le dé esa autoridad, ese poder para ejecutar la palabra de Dios en su vida. Pero la pregunta que usted se está haciendo es, ¿qué es autoridad? ¿Cómo definimos autoridad? Para poder entender lo que es autoridad en sí, necesitamos hacer referencia entre poder y también responsabilidad, o poder y autoridad.
Ahora, algunos escritores usan las palabras poder y autoridad como términos intercambiables. Cualquiera de los dos sirve para aplicarlo a alguna situación. Otros usan autoridad y responsabilidad como también símiles o iguales, como para referirse a la misma cosa. En este sentido, los conceptos necesitan ser clarificados para poder entender mucho mejor el principio de esta autoridad o de este poder o de esta responsabilidad. Si miramos lo que es autoridad, viene del griego que es exousia, ¿ya? Exousia, poder de gobernar, o también se le llama habilidad para sojuzgar. La autoridad es dada por Dios, es una realidad. Y es el derecho de ejercer poder sobre los demás. Ahora, no existe esa autoridad si el poder no es delegado. No existe esa autoridad si el poder no es delegado. En todo orden de cosas, el poder debe ser delegado. Usted ha escuchado, creo, las frases en algunos lugares o en algún sitio en donde las discusiones comienzan y un hermano discute con otro y el hermano trata de decirle lo que tiene que hacer al otro y el otro le dice, bueno, ¿y quién te ha dado esa autoridad a ti? Esa cosa existe y es una realidad. Lo que el hermano está diciéndole al otro no es que no está bien lo que le dice, sino que no tiene la autoridad para decírselo. En otras palabras, él dice, mi padre puede decírmelo, pero no tú. Tú no tienes la autoridad para pedirme eso. Todo depende de la circunstancia y la situación, entendemos eso. Entonces, no existe autoridad si no ha sido delegada. No hay autoridad tampoco si el poder no es usado. Vamos entendiendo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Jesús dándole autoridad a los 70 cuando los envió a predicar el evangelio. Les dio autoridad para echar fuera demonios. La Biblia dice que ellos ejecutaron esa autoridad. Dios les dio la autoridad y ellos ejecutaron ese poder. Y fue extraordinario lo que ocurrió. O sea, por eso digo que no hay autoridad si el poder no es ejecutado. Veamos la palabra poder. Todos conocemos el significado de esta palabra poder. Viene del griego que es dunamis, usado para describir fortaleza intrínseca o una habilidad que la persona tiene en forma especial. Al mismo tiempo es el dinamismo que capacita a una persona para hacer que de alguna forma la gente haga algo, ¿ya? El poder para realizar algo en las demás personas o para que las personas hagan algo, ya sea para que cambien o para que logren cosas en una dirección y para que cambien de alguna forma las circunstancias que están opuestas. El poder, en una simple explicación. Luego vemos la palabra responsabilidad. La responsabilidad entonces es la disposición a ser evaluado. La disposición a ser evaluado o también aceptar la respuesta de los resultados cuando hacemos algo. Este es un problema también, porque la responsabilidad es uno de los escollos que tienen los líderes que no les gusta tener responsabilidad. Sí les gusta tener autoridad y poder, pero no responsabilidad, porque no quieren ser evaluados. Mucha gente quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere la responsabilidad o responder a sus hechos. Esta es una realidad en todo orden de cosas. A usted le gusta trabajar, pero no le gusta que le estén examinando todo lo que hace. No le gusta que lo estén observando, ni mucho menos evaluando a ver cómo hace su trabajo. A nadie le gusta eso. Pero es la única manera de crecer, es la única manera de entender lo que estamos haciendo. Muchos otros evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidad. Nadie quiere hacerse responsable por nada. Como dijo alguien por allí, apenas soy responsable de mí mismo, ¿qué voy a andar haciéndome responsable de los demás? Entonces ahí está el problema, porque no entendemos que responsabilidad va ligado a poder y va ligado también a autoridad. No puede usted esperar tener poder sin tener autoridad y sin tener responsabilidad. Todo esto va ligado. Entonces, describamos de alguna forma estos tres conceptos de esta manera. Es un ejemplo. La policía
tiene autoridad, poder y responsabilidad. La autoridad es la habilidad y la capacidad conferida por sus superiores para representar la ley. A ellos se les ha hecho todo un curso para que ellos aprendan cómo ejecutar lo que les van a entregar. Entonces se le ha dado autoridad. Esa es la autoridad conferida por los, digamos así, por los que están sobre ellos, los superiores. Y al hacerla cumplir, se manifiesta el poder y se manifiesta también la responsabilidad. La placa y la pistola que ellos usan es el poder que tienen. No sé si me está entendiendo. Entonces, allí aparece lo que es estas tres áreas. Él no puede usar el poder si no está en línea con quien le dio la autorización. O sea, se le ha conferido una autoridad que implica el poder, pero no puede utilizar ese poder si no está en línea con quien le ordenó lo que haga. Y eso lo lleva a tener entonces la responsabilidad de ejecutar y hacer conforme a lo que le han indicado. O sea, hay una regla y hay una norma a la cual él debe sujetarse para ejecutar el poder y la autoridad que le ha sido delegada. A eso me refiero cuando hablo también de esa autoridad. Entonces, en la vida necesitamos tener el equilibrio en estos tres conceptos para poder demostrar la genuina autoridad en donde funcionamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar o en la iglesia. Donde quiera que estemos, estos tres elementos van a estar presentes y nosotros debemos, en otras palabras, hacer lo correcto. Tom Marshall escribe en uno de sus libros, y sobre todo hablando de liderazgo, él habla acerca de esto y dice que hay varias clases de poder que los líderes pueden ejercer. Está, por ejemplo, el poder de la recompensa. Muchos líderes ejecutan sus ministerios bajo este concepto, el poder de la recompensa. ¿En qué consiste esto? Es el poder que los líderes usan para recompensar la conducta que ellos desean que tome lugar dentro de su ministerio. ¿Ya? Entonces, los líderes tienen el poder, en ese sentido, de promover o de dar incrementos o premios o regalos, por decirlo así, a quienes logran una meta o alcanzan, por supuesto, lo que ellos quieren que se alcance. Aparentemente pareciera que es correcto, pareciera que es bueno hacerlo. Hay muchos ministerios, muchas iglesias y también empresas que se mueven bajo esa realidad. O sea, el poder de la recompensa. Trabajan por esfuerzos o metas por cumplir, y cuando se cumple esa meta hay bonos, hay dinero o hay premios y todo eso. Y la gente trabaja bajo ese sistema, el poder de la recompensa. Está también el poder coercitivo. Usted no necesita, si quiere lo escribe allí. El poder coercitivo, ¿ya? Este es lo opuesto a lo anterior, totalmente lo opuesto a lo anterior. Este poder coercitivo se ve mucho también en muchos ministerios y en muchas iglesias. Y debo ser honesto, con mucha humildad y con mucha honestidad. En mis primeros años yo usé este poder coercitivo, porque lo aprendí de otro poder coercitivo. En otras palabras, es una secuela que muchas veces queda. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios nos abre la mente y el corazón para entender lo que es la escritura. Entonces, esto es opuesto al poder de la recompensa. ¿A qué me refiero? Es la habilidad que tiene el líder de castigar a aquellos que no se comportan de la manera adecuada. Ese es el poder coercitivo. Ya algunos se acordaron de eso, ¿no? Dice, oh, a mí me dio duro, oh, me retaba todos los días, me castigaba todos los días, este pastor casi me mataba. Los líderes pueden, en este sentido, despedir, echar, expulsar, descontar, humillar a sus seguidores. Ese es el poder coercitivo. Y se ve en muchos ministerios, se ve en muchas iglesias. La gente ya no sirve a Dios, sino que sirve por miedo a ese líder. Y ahí hay un problema serio, porque es difícil poder servir a Dios cuando estamos bajo el poder coercitivo. ¿Ya? Está el otro, que es el poder de la experiencia.
el poder de la experiencia. Hay muchos ministerios que se mueven en base a eso. Dice, hermano, recuerde que yo llevo muchos años aquí, tengo mucha experiencia, así que aprenda de mí. El poder de la experiencia. Este es el poder que viene de la habilidad superior, por decirlo así, conocimiento o fortaleza adquirida por la experiencia. Es como que alguien se hace experto, tiene el poder porque él o ella puede hacer las cosas mejores que los demás. Ya tiene experiencia, pero tenemos que tener cuidado también en eso, porque no es el fundamento esencial. Y el último de ellos, que es el poder legítimo, poder legítimo. Y aquí me gusta mucho esto, porque esto es lo que debiéramos todos hacer. El pueblo reconoce el poder como legítimo cuando ese poder está de acuerdo con los valores internos. Cuando ese poder está de acuerdo con los valores internos. Entonces, cuando existe un equilibrio entre el poder externo y los valores internos, entonces ahí es un poder legítimo. Por eso de Jesús se decía que él tenía autoridad. ¿Por qué? Porque lo que de él emanaba, de lo que él hablaba, que es algo interno, se veía en lo exterior. O sea, Jesús hablaba de lo que vivía. Por lo tanto, tenía una autoridad y un poder legítimo. Cuando usted habla y habla y habla y habla y habla, hasta por los codos, como dicen los chilenos, y no hace nada de lo que habla, entonces usted no tiene un poder legítimo. ¿Me está entendiendo? Recuerde que Jesús le dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. También les dijo a los discípulos en otro pasaje, hagan todo lo que ellos os dicen, pero no imiten sus hechos. Ahí está la diferencia. Hablaban bien, hablaban lindo, hablaban bonito, tenían cosas buenas en lo que planteaban, pero no vivían, o sea, no creían lo que predicaban. Esto es como esa frase, dice, son como el cura Gatica. Usted se sabe el resto, que predica. O sea, no importa, puede ser el pastor Gatica también. O sea, el punto es que no viven lo que hablan, lo que está internamente, porque se supone que usted cree en Dios y cree en la palabra de Dios, y si usted cree debe ejecutarla. ¿Por qué? Porque la cree. Entonces se supone que si predicamos la palabra de Dios y lo que prediquemos debemos también vivirlo, experimentarlo. Entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder más importante aquí? No es, hermano querido, el poder de la recompensa. No se puede servir bien a Dios, porque usted simplemente buscará recompensas. Es como el fin de año, ¿no? Que a veces nosotros llegamos y vamos entonces a reconocer al hermano tanto y le damos un ¿cómo se llama eso? Un diploma, un certificado, qué sé yo. Y claro, a veces parece bueno, pero de repente echamos a perder a los hermanos. Le entregamos un certificado y el hermano ahora ya no, se le subieron los humos, lo inflaron con gas helio. Y entonces, no es en todos, algunos tienen mucha madurez, pero otros no. Entonces al final también pasa, ¿no? Que el que no recibió nada se enojó, se amurró y la trompa se le estiró tan larga que al final se tropieza con ella. El problema es eso. Entonces también sucede y ocurre porque se trabaja con el poder de la recompensa y al final eso distorsiona totalmente el servicio a Dios. Si usted mira los evangelios, Jesús nunca recompensó a los discípulos. Incluso cuando los mandó y volvieron todos gozosos, y aún vimos caer al diablo del cielo. Imagínense como usted pentecostal, o sea, vio hablando en lengua y todo. Bueno, todavía no hablaba en lengua ellos. El punto es entonces que ellos volvieron fascinados y el Señor Jesús les bajó los humos rapidito. No se gocen por eso. Gócense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, recuerde siempre eso. En otra oportunidad el Señor le dice, aunque todo lo hubieras hecho. Se lo sabía ese versículo ya. Siervo inútil eres. O sea, el Señor siempre le bajó el perfil a aquello. Nunca trabajó con el poder de la recompensa, ni mucho menos con el poder coercitivo, ni tampoco el poder de la experiencia. Él trabajó con el poder legítimo.
les enseñó a sus discípulos lo que era vivir para Dios, obedecer a Dios y realmente experimentar lo que Dios quería de él, la voluntad de Dios. Él siempre decía: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Lo que mi Padre me pidió que yo hiciera, eso hago. Lo que mi Padre me pidió que yo hablara, yo eso hablo. ¿Por qué haces esto? Porque mi Padre me pidió. O sea, en todo el Señor Jesús se sometió a su Padre a hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando existe este equilibrio en la vida del cristiano, entonces automáticamente entendemos cuál es el poder que debemos ejercer. Y debe ser el poder legítimo. Nosotros debemos enseñar a nuestra gente, no tan solo porque la Biblia dice algo, sino porque nosotros lo creemos y lo vivimos. Amén. Entonces, ¿cuál es el poder que estamos demostrando de estos 4 que yo le acabo de mencionar? En su vida, no me diga usted, no me responda, solamente es para que analice su vida. ¿Cuál es el poder que usted está ejecutando? Analícelo por un momento. Sin duda el mejor de estos 4 es el poder legítimo. Eso es sin duda. Pero llegar a experimentar o vivir o hacer este poder legítimo es lo difícil. Dios nos ha dado el poder y nos ha dado también esa autoridad. Entonces necesitamos mantener el equilibrio en nuestro corazón entre la autoridad, el poder y la responsabilidad. Debe estar en un equilibrio. No debemos imponer autoridad si ya hemos perdido el poder de una vida interna en armonía con Dios. Es imposible poder imponer el poder. O sea, usted debe entender que todo nace de lo que usted tiene adentro. Amén. No podemos ejercer el poder si no estamos en línea primero con la autoridad divina. O sea, si no estamos en línea con Dios, en su palabra, en sus preceptos, en lo que Él nos pide que hagamos, no podemos nosotros ejercer ese poder ni esa autoridad. La autoridad es delegada por Dios, pero para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos siempre en esto es: ¿quién es mi autoridad? Recordemos al centurión lo que dice: soy hombre bajo autoridad. O sea, él nunca perdió el enfoque de que él estaba bajo autoridad. No menciona quién era su autoridad, pero él reconoce que tenía una autoridad sobre él. Entonces usted debe también hacerse esta pregunta: ¿quién es mi autoridad? Empecemos ahí desde abajo, de los más niñitos. Los niños dicen: mi autoridad, mi mamá y mi papá. Por ahí empieza. Cuando va al colegio, no está mi mamá, no está mi papá, mi autoridad es el profesor. No sé si entiende. En todo lugar nos encontramos con eso. Entonces, usted en su casa dice: no, la esposa dice: mi autoridad es, lamentablemente, mi esposo. O sea, en todas partes está la autoridad. Y el esposo dice: mi autoridad es, en la casa estoy hablando, mi autoridad es. Mi autoridad es Dios, dice el esposo. Porque recuerde usted que la Biblia tiene que estar ligado, tiene que estar en línea con Dios. Dios dice, su palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces es automático que Cristo es nuestra cabeza, es nuestro líder en cuanto al matrimonio también. Y ahí va la secuencia, la cadena de sujeción que le llamo yo. Entonces usted debe preguntarse: ahora usted está en la iglesia, ¿y quién es su autoridad? Oh, gracias por lo que me corresponde. Y si usted viene a una reunión en un grupo, ¿quién es su autoridad? El líder. Uy, estamos aprendiendo algo, ¿no? Si eso lo sabía usted. Pero el punto es que estoy tratando de hacerle ver esto. Entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿quién es mi autoridad? Si viene a la escuela bíblica, ¿quién es su autoridad? El profesor. O sea, todo va en esta cadena de autoridad y nos vamos a encontrar en todo lugar con la autoridad, el poder y también la responsabilidad. Entonces, la otra pregunta que debemos hacernos también nosotros es: ¿a quién le rendimos cuentas? Esa pregunta es buena. ¿A quién le rendimos cuentas?
A mí me preguntaba un día un hermano, me decía, pastor, ¿y usted a quién le rinde cuenta? Señor. Y él me decía así, a ver, ¿cómo va a saber uno qué cuenta le rinde? Yo le dije, bueno, ¿usted quiere que le rinda cuenta a usted? Y yo le dije, ¿y usted a quién le rinde cuenta? Y miraba a todos lados así. No me dio. Porque es lógico que esta es una cadena de sujeción. Si yo no fuera presidente de una corporación, yo tendría a un presidente sobre mí, a un obispo que está sobre mí. Entonces, lógicamente yo me someto a él. Pero como hoy no está y yo soy el líder acá y bajo mí hay pastores, entonces yo tengo que someterme a Dios. Pero aunque no exista un líder visible, Dios está allí. Su palabra es la autoridad sobre mí. Yo no puedo salirme, como dice la Escritura, ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerme dentro de la palabra de Dios, porque esa es mi autoridad. Entonces yo no puedo decir, no, yo no tengo a nadie sobre mí, yo soy el jefe. No, el jefe está allá arriba. Y Él me dejó las instrucciones precisas para que yo las obedezca. Él me dejó un buen libro para que yo lo lea, lo entienda, lo comprenda y me someta a ellos. Entonces, no podemos ser, a ver si lo utilizo bien la palabra, independientes. Hoy día los niños se están volviendo muy independientes. Es terrible eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Ahora con todo este asunto de las leyes que están saliendo, hermano querido, va a quedar, hermano querido, el desparramo de cosas. Es terrible. Pero usted que es hijo de Dios, cría a sus hijos en el temor de Dios. Porque no habrá ley que pueda cambiar el concepto de sus hijos si usted los cría en el temor de Dios. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado. No podemos ser independientes. ¿Para qué? Para evadir la responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad para con Dios. No puedo evadir esa responsabilidad, porque Dios me va a pedir cuenta. Usted sabe que hay un tribunal y llegaremos ahí arriba al tribunal. Y no crea que allá en el tribunal, ¿me entiende? Los pastores van a poner una alfombra roja y van a pasar con trompetas. No, igual que cualquier otro. Al que más se le dio, más se le exige. O sea, mientras más autoridad tengamos, más poder tengamos, más responsabilidad tenemos. Quizás ese sea el problema también, que mucha gente evita la responsabilidad. Que dice, no, yo no quiero dar cuenta de nada, no, yo no quiero que anden preguntando, no quiero, no. Entonces, ¿cómo está nuestra responsabilidad frente a la autoridad y el poder que nos hagan conferido el Señor? Porque de alguna manera Dios le ha conferido poder a usted. Usted dice, yo no soy ningún líder en la iglesia. ¿Pero por qué no lo es? Pero sin duda, de alguna manera, tiene usted un poder, tiene usted una autoridad y usted tiene una responsabilidad. Y usted debe estar alineado con esa autoridad que está sobre usted. En todo orden de cosas es igual. Ahora, hay tres principios claves aquí, ojalá los pueda entender. Primero, aquellos que se les ha encomendado una responsabilidad deben tener poder para ejecutarla. Si a usted se le ha encomendado, por supuesto, una responsabilidad, usted debe tener poder para ejecutar esa responsabilidad. No se le puede dar autoridad a una persona si no cuenta con el poder suficiente para obrar. Recuerde lo que decía anteriormente, tiene que ser algo interno que se muestra externamente. Aquí no son los talentos los que priman, no son las capacidades los que priman, ni siquiera es el conocimiento lo que prima, sino lo que es la persona. Usted y yo, para hacer una referencia, no podemos servir a Dios por lo que Él nos da, no podemos servir a Dios por lo que Él hace por nosotros, sino que servimos a Dios por lo que Él es. Aunque a algunos se le acorta inmediatamente el listado cuando decimos, ¿quién es Dios para usted? Dios. Se le acabó. Pero cuando le decimos, hermano, ¿y qué ha hecho el Señor? Ha hecho muchas cosas, Él me sanó, me bendijo, Él me dio el trabajo, me dio aquí, y la lista es larga. ¿Y qué espera usted del Señor? Esa lista es más larga todavía. El punto es que nosotros no podemos servir a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él hace, sino por lo que Él es.
ese es el punto esencial. Lo mismo pasa en nuestra condición como líderes o como autoridad. Nosotros, hermano querido, debemos hacer las cosas no por las capacidades o talentos que tenemos, sino por lo que creemos. El talento es una ayuda, la capacidad es una ayuda enorme, el conocimiento es una ayuda maravillosa, pero ¿de qué sirve todo eso si yo no creo en lo que hago o no creo en lo que debo hacer? La Biblia dice por allí, Pablo escribe, y debe ser por eso mismo, dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No me imagino a cristianos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, pero sin duda hay gente que no lo hace. Ahora mismo en la mañana, no porque haya habido lluvia, no estoy diciendo eso, un ejemplo nada más. Muchos sabían que es bueno estar en el culto, que es bueno estar en la reunión, que es bueno ir a la iglesia, que es bueno asistir, pero no lo hizo. Y ahí está dándose vueltas en las sábanas, ahí para un lado, para el otro lado. ¿Me entiende? Pero era bueno estar aquí. El otro punto importante es: aquellos a quienes se les ha dado poder y autoridad deben ser totalmente responsables y listos para ser evaluados en los resultados. Y de otra manera, su autoridad y poder será usado irresponsablemente. O sea, si a usted se le da autoridad, usted tiene que ser evaluado. Usted no puede pensar que dice: no, ¿y por qué tienen que andarme evaluando? Tienen que evaluarlo. Porque es la única manera de que usted mejore. Porque se supone que el que le dio autoridad a usted espera algo de usted. Y aunque esa persona le explique a usted lo que debe hacer, posiblemente usted no le entienda totalmente y haga algo que no está de acuerdo a lo que él espera. Entonces la evaluación le permite a la persona que le dio autoridad encasillarlo, encuadrarlo, guiarlo, dirigirlo o enfocarlo en el propósito exacto. Pero ¿cuánta gente esquiva la evaluación? No, a mí no me gusta que me evalúen. Si usted va a un trabajo y lo comienzan a evaluar, no le gusta. Usted quiere un trabajo free, libre. Entonces, ¿cómo justifica el salario que gana? ¿Cómo justifica que merece estar ahí? ¿Cómo justifica que usted tiene la capacidad para estar ahí? Solo la evaluación puede mostrarlo. Y eso requiere responsabilidad. Esto es como decir en el mismo hogar: ¿es responsable usted por su hogar? Se supone, de acuerdo a la Biblia, que los esposos, el marido es el que debe ser responsable del hogar en la parte económica, el suplir las necesidades, el ver que los hijos tengan todo lo que pueda darle en la capacidad, por supuesto, que tiene, porque esa es su responsabilidad. Pero muchos esposos esquivan esa responsabilidad. No, hazte cargo tú, no, hazlo tú nomás, anda tú nomás. Al final y tú. Y él, nada. ¿Qué están haciendo? Sencillamente están esquivando la responsabilidad. Y eso trae un problema a la familia. Entonces, usted es responsable, se le ha dado una autoridad. Usted quiso casarse, bueno, ahora vinieron los hijos. Usted es responsable, Señor. Y Dios le pide a usted que sea responsable. Entonces Dios, a través de la palabra, lo evalúa. La palabra es la evaluación para nosotros. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y usted dice: ¿Se fija que la palabra evalúa? Entonces algunos no ven eso y no lo toman con responsabilidad. Tercero, aquellos quienes son totalmente responsables por los resultados, se les debe dar suficiente poder y autoridad para hacer el trabajo apropiadamente. O sea, si una persona al ser evaluada demuestra que es capaz, demuestra que tiene responsabilidad, entonces se le da más autoridad y más poder. Ese es el proceso. Usted va de a poco creciendo. ¿Cómo empezó en la empresa? Como junior. ¿Dónde va? Estoy cerca de la gerencia. Bueno, pasó por la oficina por afuera.
O sea, se supone que va en un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque usted ha demostrado responsabilidad. Y si ha demostrado responsabilidad, entonces se le da más poder y más autoridad. Eso es lo importante de esto, que entendamos. Entonces, cuando vemos nosotros, encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, encontramos allí la parábola de los talentos. He hablado mucho acerca de la parábola de los talentos. Y encontramos allí esa parábola y nos enfoca algo bien interesante. Nos muestra 3 elementos y los mismos que estamos estudiando: poder, autoridad y responsabilidad. ¿Cómo lo muestra? Primero es representado el poder por los talentos dados a cada siervo. A uno le entregaron 5, a otro le entregaron 2 y a otro le entregaron 1. Los talentos que ellos recibieron fue el poder que ellos recibieron de aquel Señor que les entregó esos talentos. Segundo, aparece la autoridad que fue dada a través de las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Trabájenlo, negócienlo. Vamos a poner varias cosas, ¿no? Inviértanlo, multiplíquenlo. Ahí también va. Esas son las instrucciones. ¿Para qué le entregaron esos talentos? Para que los negociaran, para que los multiplicaran, para que los multiplicaran. Bueno, el punto es que está allí la autoridad. Y luego aparece la responsabilidad. ¿Dónde? Cuando volvió el Señor y pidió cuentas. Entonces allí fue requerida esa autoridad cuando se le pidieron las cuentas a los siervos. A ver cómo les fue. El de 5 ganó 5 más. El de 2 ganó otro. Y el de 1 volvió con... Y ahí vemos el final de todo. Al que recibió 5 y ganó otros 5, quitadle a ese que tiene 1 y dárselo al que ganó más. Y Jesús dice allí, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, si no eres responsable con lo que el Señor te entregó, wow. Si tú dices ahora no sirvo para nada, en unos par de meses más, ahí sí que no vaya a servir para nada. Las tonteras que dije, ¿no? ¿Me entendió lo que traté de decir, no? No quiero ofender a nadie en eso, pero trato de enseñarle este punto. Entonces, la autoridad va ligada a la obediencia. No puede usted tener autoridad si no está ligada a la obediencia. O sea, yo he escuchado frases como esta, y hay gente que dice esto cuando de repente, no sé, lo honraron o lo pusieron en algún cargo, ya sea la empresa, iglesia, no importa donde sea, y de repente se oye esta frase, dice: ahora soy yo el jefe, ahora van a ver cómo anda la cosa. Wow. O sea, ese quería tener autoridad para apretar, cortar cogote, aserruchar, no sé, quitar, sacar, arrancar. No puede ser. Entiende que cuando usted le es delegada mayor autoridad, mayor poder, tiene mayor responsabilidad. Pero muchas veces no entendemos eso. Yo atiendo a las personas, atiendo a los hermanos en algunos días, y me he encontrado en todos estos años con muchas cosas. Y una hermana se acercó a mí a preguntarme de esta manera. Me dice: pastor, es cierto que yo estoy en la obligación de obedecer en todo a mi esposo, aun cuando se me está pidiendo algo que va en contra de mi honor y mis principios. Y ella me dice: él, mi esposo, siempre me dice que él es la autoridad y que yo debo someterme a él en todo, porque la Biblia dice, pues. Entonces me pregunta ella, me dice: ¿hasta dónde
¿Hasta dónde tengo que someterme, pastor? Por eso digo que la obediencia es importante, porque la autoridad va ligada a la obediencia. ¿De qué manera? Recuerde lo que le decía, que todo tiene que estar alineado con Dios. El propósito de Dios siempre ha sido, hermano querido, que el hombre ejerza autoridad, como puede ser observado por supuesto, en el mandato que Él dio a la humanidad acerca del gobernar o cómo guiar al mundo, cómo gobernar al mundo. O sea, la autoridad que Dios nos ha dado está ligada a su voluntad. No podemos salirnos de su voluntad. La autoridad nos fue dada para cumplir la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. Usted no puede exigir algo que está fuera de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios también nos dice: sométase todo hombre a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Pero ¿dónde? ¿Hasta dónde? Si algo está fuera de la palabra, yo no me someto. ¿Por qué? Porque no está alineada con el que dio la autoridad. Bendito Dios. Veamos Génesis 1:28. Mire lo que dice ahí en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les estaba dando? Autoridad, poder, responsabilidad. Las tres cosas ahí ligadas. Usted y yo recibimos también eso mismo: autoridad, poder y responsabilidad. Entonces, como toda autoridad es delegada por Dios, y toda autoridad solo puede ser usada por aquellos quienes mantienen una relación obediente al Señor, a la fuente que es el Señor, entonces es lógico que toda sujeción o sometimiento debe estar ligada a esa autoridad que está alineada con Dios. La Biblia nos da un ejemplo de lo que es autoridad genuina ejercida en la perspectiva de Dios, cuando describe a un militar pidiendo ese milagro para su criado. Es lo que leíamos al principio. Jesús encuentra a este hombre que tiene una fe extraordinaria. Cualquiera de nosotros se va al diálogo que aparece allí y posiblemente, si no entiende lo que allí sucede, encuentre que ese hombre fue irrespetuoso con Dios o con Jesús. ¿Cómo se le ocurre mandar criados? ¿Por qué no fue él? Entendamos esto. Usted dice: no, pastor, yo no. Pero hay personas que no entienden lo que está allí. Por eso Jesús encuentra una fe tan grande en este hombre. Y este hombre dice: soy hombre que estoy bajo autoridad. Y ahí en ese momento le explica cómo es el asunto que él tiene, cómo está bajo autoridad. Tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y este va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. La verdadera autoridad es de origen espiritual, siempre ha sido de origen espiritual. Es una autoridad, o esa autoridad procede del espíritu de aquel que ejerce la autoridad, y al mismo tiempo impacta sobre las personas sobre quien ejerce o se ejerce la autoridad. Únicamente la obediencia tiene derecho al mando. O sea, si yo obedezco a Dios, a su palabra, tengo derecho a mandar. Si usted obedece a Dios, a su palabra, tiene derecho a mandar. Si usted no lo hace, no tiene ningún derecho a mandar. En las discusiones familiares se ven muchas cosas terribles a veces. Los hijos se rebelan contra los padres, y a veces, no siempre, pero a veces los padres tienen la culpa de esa rebelión, porque nunca fueron un ejemplo para sus padres, o para sus hijos, perdón. Nunca fueron un ejemplo para ellos.
exigen a sus hijos algo que ellos mismos no fueron capaces de doblegar. Le piden a sus hijos que no fumen cuando ellos fumaron toda la vida. Le piden a sus hijos que no beban cuando ellos fueron bebedores. No tienen autoridad. Y es lamentable que muchos hogares vivan una secuencia de situaciones en las cuales lamentablemente la primera y segunda, tercera y cuarta generación están en la misma caótica forma de vida. Porque no tuvieron autoridad, porque no fueron responsables ante lo que Dios les entregó. El tener hijos, un matrimonio, una familia es una responsabilidad enorme. El predicar la palabra, ser un pastor es una tremenda responsabilidad. Esto no es un asunto de aplausos, de palabras hermosas, de congratulaciones, de que la gente se sienta bien con usted. Esto va mucho más allá de eso. Aunque la gente no te aplaude, aunque la gente no te estime, aunque la gente no te ame, tú tienes una responsabilidad tremenda y un día el Señor te va a pedir cuenta de eso. Y es por eso que debemos entender que únicamente la obediencia a Dios tiene derecho al mando. Cuando aquellos que ejercen autoridad no están viviendo en obediencia a la más alta autoridad que es Dios, ¿qué ocurre? O pongámoslo en el término terrenal. Si las personas que están, escúchenme bien, ejerciendo autoridad, pero no viven de acuerdo a esa autoridad que está sobre ellos, ¿qué ocurre? Si no obedecen, son sancionados, disciplinados o expulsados de la institución. Hoy día, con todas estas situaciones que han ocurrido en nuestro país, no tengo nada en contra de nadie, pero carabineros, políticos y todo eso, los desfalcos económicos. Y uno dice, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Cuando no estamos obedientes a la autoridad que está sobre nosotros, entonces algo ocurre. La persona que no obedece a la autoridad que tiene sobre él, entonces lamentablemente no tienen autoridad. Solo tienen poder en su voluntad, en su propia voluntad, presión emocional o argumentos de fuerza. Y ahí es donde comienza toda una distorsión de lo que es realmente la autoridad o el poder. Todo esto ya no viene del espíritu, sino que lamentablemente viene del alma, y por ello solo tocan el alma de sus seguidores. Estos pueden responder con resentimientos o amargura y se abrirán los conflictos que comienzan a aparecer allí. Si los hombres han de servir a Dios, hermano querido, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Absoluta. Desde mi temprana juventud estuve dentro de la iglesia y ahora miro hacia atrás y me di cuenta que me sometí a tonteras. Muchas cosas sí estaban dentro de la norma, pero hoy analizando muchas cosas no estaba muy de acuerdo, pero yo me sometí, me sujeté, era obediente. Y recuerdo a mucha gente que me decía, tú eres tonto. Así, con esas palabras, sin suavizarlas, eres tonto. Se aprovechan de ti. Te tienen como material. ¿Cuál era la frase que me decían? Algo similar. Hermano, hay realidades. Y yo decía, yo trataba a veces con todo lo que me decían de no someterme, pero ahí estaba otra vez, obedeciendo. Dios trabajó en mi vida para todo eso. No fue fácil, pero Dios trabajó. Entonces la obediencia trasciende a lo que hacemos. Recuerda algo, David cuando estuvo a punto, o mejor dicho, cuando estuvo frente a Saúl, Saúl estaba dormido. David detuvo su mano y no mató a Saúl. Él dijo,
no tocaré al ungido de Jehová. Usted dice, pero Saúl estaba endemoniado. Pero no lo tocó. ¿Por qué no lo tocó? Porque no era por Saúl, sino era por Dios. Él estaba obedeciendo a Dios. Porque aunque Saúl estaba desviado, Dios no. Y ante esa realidad, la autoridad para David era Dios. Entonces él se sometía y se alineaba a la palabra de Dios que decía, no matarás. Usted dice, pero habían guerras. Sí, es diferente una guerra, muy diferente una guerra. Pero ahí no estaba en guerra él con Saúl. Saúl podía estar en guerra con él, pero David no estaba en guerra con Saúl. Por lo tanto, él no tocó al ungido. Entonces se llenó de obediencia. Cuando miramos el ministerio de Cristo, vemos a Jesús lleno de obediencia a su Padre, sujeto totalmente. Y ahí entendemos inmediatamente por qué, hermano querido, cuando él decía a los demonios salgan, salían los demonios. Cuando él daba una orden, ¡fua!, los demonios salían huyendo inmediatamente. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto a la obediencia de su Padre. Y cuando alguien está sujeto a la obediencia, tiene derecho a mandar. Y él daba órdenes y los demonios salían. ¡Aleluya! Veamos un versículo allí. No lo anoté, disculpen, no anoté la cita. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, humillándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también, aleluya, lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. ¡Wow, Señor! Hay muchos que dicen a mí, es que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y tú qué eres? No es que te compare igual, pero te lo digo en el sentido, si tú y yo fuéramos obedientes como Jesús fue obediente, el poder, la autoridad, aleluya, estaría sobre nuestra vida, y tú dirías a los demonios que salgan y saldrían. Oh, bendito Dios. Mira lo que dice Hebreos 5:8. La obediencia se aprende por medio del sufrimiento, hermano. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. La obediencia se aprende por medio del sufrimiento. Eso significa que tú vas a obedecer cosas que a lo mejor no te gusten mucho, no te agradan mucho. Creo que todos experimentamos siendo niños que nos mandaban algo que no nos gustaba. Oh, pero cuando nos mandaban a lo que nos gustaba, ¿se acuerda? Oh, eso sí, oh, que me gusta, mira el negocio de la esquina, porque ahí me dan el vuelto, me lo traigo yo en pastilla. Obedecer, hermano querido, es deber nuestro. Es nuestro destino, y aquel que no quiere someterse a la obediencia será necesariamente eliminado. Dios no trabaja con nadie que no sea obediente. ¿Te has impresionado alguna vez ante ministros o líderes que tienen dones especiales? Hay muchos predicadores que tienen dones extraordinarios, maravillosos. Y uno queda impresionado. Los escucha predicar, ministrar, ungir,
se sana a los enfermos. Es extraordinario. ¿Te has impresionado con alguien que canta como un ángel? O predica con mucha unción o elocuencia y has dicho: wow, qué tremendo es este predicador, este hermano, qué ministerio tiene, qué tremendo es. Me salió como mexicano, ¿no? Pero autoridad espiritual, esto no es un asunto de dones. Vuelvo a insistirte, no es un asunto de dones, sino una de vida, un asunto de vida. Y cuando tú tienes la vida de Cristo en ti, entonces los dones combinados, hermano querido, hacen de ti un carácter especial, o una vida de carácter sólido. Y esto viene, por supuesto, de una vida vivida en obediencia al Señor. Y tú sabes lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer, porque has experimentado esa vida de obediencia al Señor. Por eso el Señor Jesús siempre sabía anticipadamente lo que iba a ocurrir. Era extraordinario. Dice, qué visión que tenía Jesús. No, es lo que pasa, que Él vivía en obediencia a Dios y Él sabía que Dios no le fallaba. Me encanta cuando el Señor dice frente a la tumba de Lázaro: Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y se acabó. Él sabía que su padre nunca lo iba a dejar en vergüenza, porque no era un niño mimado, era un hijo obediente a su padre. Seamos honestos, nosotros como seres humanos, cuando nuestros hijos son obedientes, hermano querido, se nos roban el corazón estos cabros de porquería. Pero si son desobedientes, que nos mandan con un puro palo detrás de ellos. Oh, Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo te consideras tú? ¿Un hijo obediente a Dios? Le falta. Cuando tú tienes un don de Dios y una vida de carácter, Dios está dispuesto a derramar su autoridad sobre tu vida. Obediencia y autoridad espiritual están íntimamente ligadas y jamás pueden ser separadas. No se pueden separar. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es a veces relativa. La sumisión es un asunto de actitud, mientras que la obediencia es un asunto de conducta. Es diferente. ¿Te acuerdas tú cuando Pedro y Juan estaban frente al concilio y ellos les respondieron al concilio? En Hechos 4:19 aparece este pasaje, este versículo. Y Pedro le dice al concilio: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ellos no se estaban rebelando en contra del concilio. Ellos no estaban diciendo: a ustedes ni los inflamos, no estamos ni ahí con ustedes, ustedes son del diablo. No. Ellos le estaban diciendo: juzgad vosotros si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. O sea, ellos estaban diciendo: tenemos una autoridad superior, tenemos una autoridad más grande que su autoridad. Yo no quiero faltarle respeto a ustedes, pero entiéndanme por favor, yo no puedo obedecerle a ustedes y dejar de obedecer a mi Dios. Yo quiero que ustedes juzguen si es justo o no. La actitud de Pedro y Juan no eran rebeldía, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta, como dije, y en algunas autoridades es necesario obedecer y a otras no, especialmente cuando están en juego los principios cristianos, los principios bíblicos. Tenemos 3 ejemplos o 4 ejemplos que puedo darle rápidamente, así pasando por la palabra de Dios. Las parteras en el tiempo de Faraón y en el tiempo de Israel, cuando estaban en Egipto, desobedecieron las órdenes de Faraón. Las parteras eran judías. Y cuando Faraón dijo que matara a todos los niños varones, a los que nazcan, mátenlos. Y las parteras dijeron: no, mi Diosito no quiere eso. No sé si entiendes. Y ellas desobedecieron a Faraón. Entonces, hoy se rebelaron contra la autoridad. Es que esa autoridad iba en contra de la autoridad suprema.
Otro ejemplo bíblico, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey dio el edicto que todos tenían que inclinarse ante la imagen al oír los sonidos de los instrumentos musicales, ¿qué hicieron ellos? No. ¿Y por qué no? Porque nosotros solo nos inclinamos ante el Dios Padre eterno. Y esa orden va en contra de lo que Dios dice en su palabra. No te inclinarás ante imágenes, ni las adorarás, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Otro rey viene y da el decreto y dice: no se puede orar a ningún Dios excepto a mí, dice el rey. Y Daniel dijo: Daniel abrió sus ventanas, se arrodilló y oró mirando a Jerusalén. Dice: qué rebelde. No, es que esa orden de ese rey estaba en contra de la orden de Dios. Espero que esto te quede claro, ¿no? O sea, hay cosas las cuales tú no podrás obedecer porque no están alineadas. Así que algunas esposas dicen aquí: ya viejo, te llegó viejo, yo no me pienso someter si no te sometí al Señor, Dicen amén las hermanas. Pastor, está creando una revolución femenina aquí, ¿qué pasó? No, estoy diciéndote lo que la palabra de Dios nos enseña. Thomas Marshall, en su libro Entendiendo el Liderazgo, dice: la autoridad ejercida en la esfera espiritual o moral es diferente de cualquier otra. La autoridad espiritual está íntimamente ligada al carácter. Está profundamente comprometida con la integridad de la selección moral. Y por lo tanto es necesario que la gente decida en base a la conciencia. Honrar la individualidad y diferencia de la gente. Cada persona tiene que tomar su decisión. Ningún poder llamado espiritual debe violar estos tres enfoques. Los líderes en el cristianismo que están ejerciendo su fuerza del liderazgo deben fuertemente evitar la coerción o manipulación del pueblo, ya sea por la fuerza de la personalidad o carisma o reputación. El pueblo, por su parte, debe evitar a toda costa el asumir su responsabilidad moral, permitiendo que sus líderes hagan decisiones éticas por ellos. ¿Cuántas veces han venido a conversar conmigo? Me dice: pastor, usted que es un hombre de Dios, usted que el Señor lo oye, usted que el Señor le revela, mi pastor, yo quiero y necesito, por tanto, que usted me diga qué tengo que hacer y yo lo hago. Vienen donde la pastora, donde una hermana líder, y le dice: hermana, usted que es una mujer de Dios, que conoce a Dios, yo confío en su discernimiento, por favor dígame lo que es correcto y yo lo haré. Estas expresiones, esas actitudes necesitan ser rechazadas totalmente, porque no es la manera de actuar. Usted no puede como líder ser consciente, escúcheme bien, o estar consciente de que otra persona, hermano querido, y usted o usted mismo no pueden ocupar el lugar de Dios decidiendo por las personas. Cada persona debe tomar la decisión. Hay gente que me dice a mí: pastor, yo venía por una respuesta, pero parece que no la hallé. Hermano, yo pongo los pros y los contras, usted decide. Pero dígame usted qué hago. No sé. Pero dígame usted, yo lo hago, de verdad lo hago. No, usted decide. Cada uno debe decidir a conciencia. Cuando tú dejas que otros tomen decisiones por ti, escúchame bien, hermano querido, estás entrando en un terreno muy complicado, muy difícil. Porque ese es un mal uso de la palabra de Dios y un mal uso de los términos también. Cuando los líderes declaran categóricamente, por ejemplo, que ellos tienen la verdad en asuntos morales y espirituales,
y no permiten cuestionamientos, ni discusión sana, ni el ser refutados en su posición. Ellos están usando mal el poder espiritual. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. No hay ni siquiera uno justo, dice. El único que no se equivoca, el único que no hierra, el único que es perfecto, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando algún pastor o líder clasifica los puntos de vista contrarios o interpretaciones diferentes como rebelión contra el ungido, ellos están abusando de su ministerio espiritual. Y esto evidentemente conduce al legalismo y raya en los límites de las sectas. El legalismo a la larga produce insensibilidad moral. Jesús ilustró cuando los fariseos llevaron a la mujer adúltera para que el Señor diera la orden de apedrearla. Lo que querían los fariseos era que Jesús diera la orden. Y había una ley que autorizaba hacerlo, pero querían que Jesús diera la orden. Pero Jesús no venía para hacer cumplir totalmente esa ley en el momento con la gente, sino que Él venía para cumplirla a Él y traer la gracia para la salvación de la humanidad. Por eso en ese momento le dice a los que están allí: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Menos mal que eso eran honestos, porque hoy día usted dice eso en una iglesia y las piedras llueven. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie pudo hacerlo. Comenzaron a caer las piedras ahí. Y cuando mira, no había nadie. Y le dice a la mujer: ¿dónde estaban los que te acusaban? Se fueron. Ni yo te condeno. Pero ¿cómo si el pecado era de condenar? Pero él le dice: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Ese amor, esa gracia cayó sobre esa mujer y tú la conoces. Ella nunca más volvió al pecado y ella le seguía día tras día y le servía al Señor, porque eso es lo que hace la gracia de Dios en tu vida. Es un don inmerecido, es algo que tú y yo no merecemos, pero el amor de Dios es tan grande sobre nosotros. Oh, aleluya. ¿Cómo entendemos entonces la delegación de la autoridad o del poder? Hay 4 requisitos para desempeñar el papel de autoridad delegada en la perspectiva correcta. Por ejemplo, la autoridad delegada debe entender que toda autoridad viene de Dios. Romanos 13:1 dice eso. Toda autoridad delegada viene de Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tú puedes llevar eso a muchas áreas, pero yo creo que eso se refiere más a la iglesia que a cualquier otra cosa. Tú puedes pensar y decir: no, habla de los gobernantes, de los presidentes. No, yo creo que habla más de la iglesia, porque esa carta fue escrita a la iglesia. Luego vemos la autoridad delegada que debe negarse a sí mismo. Lucas 9:23 habla de eso. Cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando tú lees eso y dice: y decía a todos, si alguno, estamos hablando de la decisión personal, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz una vez a la semana, tome su cruz una vez al mes, tome su cruz cada día y sígame. Veamos lo que dice Juan 5:19.
Juan 5:19, y también el 30 lo leeremos. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30, mire lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, la autoridad delegada debe mantenerse en comunión constante con el Padre. La autoridad delegada debe estar bajo autoridad. Entonces, si usted es un líder, usted debe entender que sobre usted hay alguien, y esa es su autoridad. Y usted debe preguntarse y analizarse constantemente cómo lo está haciendo, qué está haciendo, para qué lo está haciendo. La iglesia, hermano querido, se mantiene por dos elementos esenciales: la vida y el poder. La vida y el poder. Hoy está usted aquí y disfruta de la vida que el Señor le da a través del Espíritu. Somos seres espirituales. La gente allá afuera no nos entiende, nos mira como bicho raro, pero nosotros somos seres espirituales. Venimos aquí y nos conectamos, aleluya, nos sentimos bien, y a pesar de que venimos con cargas, dificultades, problemas, conflictos, pero aquí nos sentimos libres, aleluya. Entonces está la vida y también está el poder. La vida que hemos recibido y mora en nosotros es una vida de sumisión, la cual nos capacita para obedecer a nuestros líderes sanamente. Las dificultades que hay dentro de la iglesia rara vez tiene que ver con materias de desobediencia manifiesta. En su mayor parte simplemente se relacionan con la falta de sumisión interior, falta de lo que necesitamos dentro de nosotros. Pero el principio rector o lo que realmente necesitamos para que nuestra vida sea corregida debe ser la sumisión. Si tú encuentras a un cristiano sumiso, obediente, te aseguro que en ese cristiano Dios va a trabajar extraordinariamente. El principio rector de nuestra vida debe ser la sumisión, tal como para el ave es el volar y como para el pez es el nadar. Es algo natural. Pero cuando tú encuentras a hermanos que son quisquillosos, son saltones, son, ayúdeme que se me olvidan los términos, ya lo dije, mañoso, altivo, orgulloso, ya. Cuando usted encuentra ese tipo de cristiano, es difícil, hermano, porque es un problema interno. Es un problema interno que solo Cristo puede cambiar. Entonces, ¿cómo puede usted trabajar con una persona así que no la puede tocar? Mi hermano, vamos a ir a la prédica a la calle. ¿A usted le gusta, cierto? ¿Le gusta ir a la prédica? Y el hermano dice: no vamos a ir a la prédica. No, estoy colocando solo un ejemplo. Entonces, se supone que tiene que usted tener a cristianos sumisos. Mi hermano, vamos a ir a la prédica. Amén, mi pastor, amén. Sumiso, ¿qué es sumiso el hermano? ¡Qué tremendo, qué obediente! ¡Ay, Señor, dame 1000 como ese! Entonces es ahí. Ahora, en una empresa, veamos esto en una empresa. ¿Qué pasa en una empresa cuando el jefe tiene gente quisquillosa? Llega a fin de mes y chao. Pero tiene talento. ¿Y qué? Pero le hace bien en la computadora. ¿Y qué? Sí, tengo puros problemas. O sea, hace bien la pega, pero no me deja ni dormir en la casa. No sé si entiende. Los talentos ahí no sirven. Oiga, pero si canta como un ángel. Sí, pero quítale el micrófono y el demonio aparece. Oh, Dios mío. Ya estoy terminando, hermano. ¿Termino ya? Ya.
Watchman Nee en uno de sus libros escribe esto y dice que Dios nos ayude a entender y caminar por el sendero de la genuina y pura y santa autoridad que viene de Dios. Y la única manera de expresar esa vida, hermano querido, de obediencia y de carácter, es a través de la sumisión. Ser sumisos. Entonces, cuando miramos la Escritura y la palabra de Dios, nos damos cuenta que la autoridad, el poder y la responsabilidad van unidas, entrelazadas. Yo no puedo imponer mi autoridad, porque esa autoridad usted la va a ver. ¿Por qué? Porque vivo bajo la norma de Dios. Si busca errores, los va a encontrar. ¿Por qué? Soy humano, pero estoy tratando de corregir mis errores. Y si usted me ayuda, mejor todavía. Mi pastor, ¿sabe que esto usted? Gracias, mi hermano. ¿Qué me ayuda a eso? Creo que debemos ser muy humildes en eso también. Porque cada día aprendemos algo de parte de Dios. Y cada día en la vivencia diaria aprendemos algo más. Y eso nos lleva a la madurez espiritual que necesitamos con urgencia. Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado poder. Pero también con ello va la responsabilidad. Y la única manera de que usted pueda llegar a ser un líder efectivo en las manos de Dios es que sea sumiso. Sumiso. Esta es la realidad. Póngase de pie, por favor. Ven que no vamos a danzar, pero no vaya a irse a la casa. Ese pastor me dijo que era sumiso. Todos experimentamos en nuestra vida cristiana situaciones y circunstancias las cuales nos ayudan a crecer. Y aunque sean anómalas, por eso me encanta lo que la palabra de Dios dice: todas las cosas le ayudan a bien a los que Dios ama. A veces vivimos situaciones muy difíciles que no entendemos en el momento, pero yo no sé cómo lo hace Dios y lo vuelca para bien. Y es ahí en donde debemos aprender de lo que Dios nos enseña. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de autoridad, poder y responsabilidad. Si usted está bajo autoridad y al mismo tiempo le fue delegada autoridad y poder para ejecutar, realizar, no olvide que tiene que ser evaluado. No le aplaudirán muy seguido, pero va a ser evaluado para que usted crezca más. Esto es lo mismo que enseñábamos ayer en una parte del mensaje. Él es la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y el pámpano que no lleva fruto será cortado, y aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Dios nos enseña a través de su palabra. Y yo espero que en esta mañana esta palabra pueda traer algo gratificante a su vida. Usted dice: pastor, es que yo necesitaba otra palabra. Esta palabra te servirá en el día de mañana. Esta palabra te hará entender muchas cosas en el día de mañana, y es necesaria para tu crecimiento espiritual. Quiero orar al Señor. Y no quiero llamar aquí a los insumisos, no quiero llamar aquí a los rebeldes, ni quiero llamar tampoco a alguien que esté horriblemente mal. Yo quiero llamar solamente a aquel que quiere servir a Dios con todo su corazón y que necesita de parte de Dios la ayuda para poder entender todos los procesos que está viviendo en su vida, porque muchos de ellos no son fáciles, muchos de ellos son terribles a veces. Pero qué bueno es saber que cuando nuestra disposición está para servir a Dios, entonces Dios trabajará en nuestro carácter y extraerá de lo que está dentro de nosotros para servirle mejor.
Dios le dijo a Jeremías: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hoy más que nunca necesitamos buscar aquello que Dios nos ha dado para servirle mejor a Él, para ponernos en sus manos y que Él nos guíe y nos dirija y traiga su bendición y su presencia sobre nuestra vida. Oh, bendito Dios. Permíteme orar por tu vida, hermano, hermana. Padre, oro por tus hijos, por cada uno de ellos, Señor. Oro por sus hogares, familias, matrimonios. Oro, Señor, para que en esta mañana esta palabra que ha sido ministrada, Señor, a sus corazones y a sus vidas, pueda traer, Señor, una respuesta a su realidad, a su circunstancia, a su situación. Padre, en esta mañana yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, que conoce el corazón y la vida de tus hijos, pueda trabajar en ellos, Señor, y hacerles sentir lo que hay que cambiar. Padre, guíales, que ellos puedan ser obedientes a tu palabra, que puedan entender, Señor, que a través de esa obediencia a tu palabra, el poder y la autoridad se revelará a sus vidas. Señor, gracias porque nos enseñas a través de tu vida lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos vivir. Señor, gracias por esta palabra en esta mañana para tus hijos, para tus hijas. Gracias, Señor, por quienes han venido aquí al altar. Yo te ruego, Señor, que les bendigas. Yo te ruego que tu presencia, Señor, venga sobre ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, trate en sus vidas en una forma especial. Señor, tú eres su Dios. Tú eres, Señor, el Señor de sus vidas. Y sé, Dios mío, que le llevarás a la obediencia perfecta, a tu voluntad perfecta. Yo les bendigo en esta hora, Señor, y te pido que tu presencia maravillosa trate con sus vidas. Bendíceles, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ministra sus corazones y sus vidas, mi Dios amado. Trata con ellos ahora mismo, Señor, que haya un cambio, Señor, una transformación hecha por tu mano maravillosa. Tú eres el Dios perfecto, que nos lleva a tu voluntad, que nos lleva, Señor, aleluya, a vivir bajo tus principios. Padre mío, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos, Dios mío, en esta hora sus vidas, para que tu presencia les guíe y les dirija. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana, Señor, fortaleciendo, animando, levantando, Dios mío, trayendo sobre cada uno de ellos una bendición especial. Gracias por lo que tú haces aquí, mi Dios, aleluya. Gracias por tu presencia.